Muy buenas tardes, mi nombre es Mary Laura Duque Arias, actualmente estudiante de Administración Pública Territorial de la CETAD de la Territorial del Atlántico. En este video voy a sustentar el taller final de la materia de globalización que estuvimos desarrollando en estos interperiodos, en los cuales el docente nos solicita hacer como primera medida un resumen del contenido en un mapa conceptual y una reflexión sobre el módulo. El mapa conceptual pues lo voy a montar en el trabajo y voy a comenzar explicando y analizando que la globalización es un proceso histórico multidimensional dinámico que ha ido transformando la estructura económica, tanto política, social, cultural del mundo entero. Tenemos que tener en cuenta que más allá de una exclusión económica, este módulo nos hizo o nos propone mirar de manera crítica y compleja qué es la globalización con la transformación de la civilización. En esto pudimos ver o dimensionar cuatro partes fundamentales. Desde el área económica, donde podíamos ver que se caracterizaba por el liderazgo, por la liberación del comercio y la transformación del capital. También hablaba de un fortalecimiento sobre el módulo global y la acumulación de esas brechas entre el centro y la periferia. Teníamos que tener en cuenta que él hablaba de los estados del sur global resultaban de una manera subordinadas a las dinámicas y organismos multilaterales de las grandes corporaciones. También teníamos que tener en cuenta que cuando hablábamos ya de la parte política se evidenciaba de un tránsito en un mundo o un cambio después de la Guerra Fría, a un multipolar donde los actores como China, India, Brasil, junto a actores no estatales como la ONG, la Corporación del Crimen y diferentes fuentes hablaban más sobre una soberanía nacional que promovía la nueva forma de gobernar de una manera híbrida. Eso habría que tenerlo muy claro. Cuando hablábamos más de cultura y ambiente, la globalización nos enfocaba más a impulsar de una manera homogenizada una cultura mediante los medios de comunicación, plataformas digitales, que son las cosas que pues actualmente más se utilizan, teniendo en cuenta que amenazaban a una diversidad de cultura y a la vez había una crisis ambiental global y existente. Es algo que venimos viendo. Las redes sociales o las plataformas digitales son como el momento o la forma donde se produce y logramos tener la mayor comunicación. Por último, hablábamos de las tecnologías, pues que en esta época es lo que más nos busca o utilizamos para todo tipo de medio. Hablaba de las famosas TIC, que han intensificado la independencia global, pero también generan nuevas amenazas a la guerra cibernética. Había que tener claro el control algorítmico, la manipulación de los datos, que todo eso afectaba a la digital y a la nacional. Todo eso había que tenerlo en cuenta y en el módulo pues nos enfocaba mucho en eso. Pudimos observar en las diferentes fuentes de investigación que la geoestrategia siempre hablaba como de la herramienta donde los estados responden a una transformación global. A diferencia de la geopolítica, a diferencia, perdón, de la geopolítica, la geoestrategia se enfocaba más en el despliegue del poder estatal sobre territorios y planificación estratégica de ellos. Eh, para hacer un resumen de esto que hablábamos y mencionar qué nos decía el módulo, puedo decir que el módulo de la globalización como un proceso complejo a la transformación de la economía, la política, la cultura y el ambiente y la tecnología a nivel mundial. ¿Por qué? Porque siempre buscaba y se destacaba el fenómeno más allá del comercio y siempre se veía afectada directamente la soberanía de los estados porque se imponen nuevas formas de poder, nuevas formas de gobernanza, nuevas formas de desigualdades. En todos esos ámbitos los podíamos ver. Poniendo unas palabras más claves en lo económico, era más buscar la apertura de los mercados y las desigualdades entre centro y periferia, pero cuando hablábamos de lo político, hablaba más de un mundo bipolar a una multipolaridad con los actores nuevos que venían entrando. Si nos íbamos más con cultura y ambiente, hablábamos de una homogenización de culturas, pero había una crisis ecológica. Cuando enfocábamos más en la tecnología,
podíamos ver que la interdependencia global era más a los riesgos digitales, como ya lo veníamos hablando, de los famosos, cuando las tecnologías afectaban más a los estados y ese tipo de cosas de los ciberataques. También teníamos que tener en claro los conceptos que ya expliqué de geoestrategia, que era más como una herramienta para analizar a qué nos enfrentábamos y esos desafíos que se iban a hablar como nación, como mundo o como los interconectados entre los conflictos. Por el segundo punto, que vamos más a lo reflectivo, a lo que yo aprendí del módulo o a lo que este corto proceso me dejó ampliar. Puedo decir que por esta asignatura, gracias a esta asignatura, pude comprender mejor cuál es la relación entre un territorio y un poder y la seguridad de ese poder, porque estamos en un mundo lleno de demasiadas desigualdades, donde les puedo asegurar que la desigualdad ha llegado a tener un límite tan alto. Entonces, en este módulo también puedo decir que aprendí que la globalización no es un proceso uniforme, sino es un escenario donde enfocan diferentes conflictos, donde se enfocan diferentes intereses, pero donde se analiza geoestratégicamente la clave a entender los impactos, tanto locales como nacionales, del mundo global. Yo creo que desde la administración pública y desde el enfoque que le estamos dando nosotros como futuros administradores públicos territoriales, eh, es una herramienta que no solo pertenece a tener un gran poder potencial, sino que me ayuda a mí como futura administradora pública a usarme y a ubicarme desde lo local para gestionar y saber cuáles son los riesgos, la forma, las estrategias que yo voy a utilizar para poder tener un mejor ambiente colectivo en la región, en el país o en los futuros partes donde podamos entrar a mostrar nuestras capacidades de administradores. También aprendí un poco que la inteligencia estatal está entendida más como un conocimiento ético y estratégico de un conocimiento que ya se tiene. También se puede ver por una vía de la justicia social o se basa en lo confiable, pero siempre va a ser un análisis profundo, una participación ciudadana de nosotros como personas, de las diferentes entidades o personas que van a participar en ella. Les puedo decir que este módulo me dejó a mí una convicción de que necesitamos líderes públicos con pensamientos críticos, sensibles con su territorio, que gobiernen de una forma ética, capaces de actuar con responsabilidad en escenarios complejos. Necesitamos líderes que quieran a su territorio, que quieran usar las leyes de manera adecuada y como se debe, que estén bajo un mando o una estructura política realmente comprometida con ellos y con lo que se está realizando. Creo que este módulo nos dejó a todos esa gran enseñanza y nos va a servir para nuestras diferentes enfoques que debemos desarrollar cuando seamos unos futuros administradores públicos. Muchísimas gracias.